tenemos acá, ¿no? El valor agregado bruto, ¿no? 6.000. Tenemos la remuneración al trabajo 2.200, la remuneración al capital 3.300, la depreciación 400, entonces los impuestos indirectos netos serían 100, ¿no? Después sabemos también que la remuneración al trabajo del sector gobiernos es igual al valor agregado bruto, ¿no? Recuerdan, ¿no? 1.100, ¿no? Entonces, tenemos el valor agregado bruto, ¿no? 12.000 del total, del primer sector 3.000, del segundo sector 6.000, del cuarto sector 1.100, entonces 9, 10.100, 900 sería el valor agregado bruto del tercer sector, ¿no? ¿Está bien? Profesor, ¿no sería 1100? 1900. 1.900 sería, ¿no? Estaba con 1.900. Ajá, 1900, claro. Después tenemos el valor bruto de la producción 22.100, el valor agregado bruto 12.000, entonces el total de insumos sería 10.100, ¿no? Tenemos la remuneración al capital 5.800, desconocemos del primer sector, 3.300 del segundo sector, 900 del tercer sector, o sea, 3.300, 4.200, ¿no? Sería, ¿cuánto vendría a ser? $1.600. 600, ¿no? 1.600. Tenemos el valor agregado bruto, 3.000. Tenemos la remuneración al trabajo, 1.100. La remuneración al capital, 1.600. La depreciación, 260. Sumamos y le restamos a 3.000. Creo que nos da 40, ¿no? 40, ajá. Sí, brother. Gracias. Tenemos los impuestos indirectos netos del primer sector 40, del segundo sector 100, del tercer sector 500, entonces los impuestos indirectos totales vendrían a ser 640, ¿no? Tenemos el valor agregado bruto total 12.000, la remuneración al trabajo 4.890, la remuneración al capital 5.800, los impuestos indirectos netos 640, la suma de los tres le restamos a 12.000, creo que nos da 670, creo, ¿no? Sí, profesor. Tenemos la depreciación, ¿no? 670. El primer sector, el consumo de capital fijo 260, el consumo de capital fijo del segundo sector 400, tenemos 660, 10 es el consumo de capital fijo del tercer sector, ¿no? O lo que también denominamos pues depreciación, ¿no?
acá tenemos el valor bruto de la producción del segundo sector, 10.500, ¿no? Y también entonces por el lado del origen, del destino, también será 10.500, ¿no? Tenemos 4.500 el valor bruto de la producción por el lado del destino del segundo sector, 10.500, la producción final, 6.000, entonces obtenemos el producto intermedio, ¿no? Que viene a ser 4.500, ¿no? Acá tenemos el consumo total, 7.000, que es igual al consumo de familia, 5.000. Entonces tenemos los gastos de gobierno que vienen a ser 2.000, ¿no? ¿Y eso a qué va a ser igual? A mí va a ser igual por el lado del origen, ¿no? Del sector gobierno, el valor bruto de la producción también va a ser 2.000, pues, ¿no? Entonces, por el lado del destino, también el sector gobierno, 2.000 también va a ser, ¿no? Eso es igual para la producción final, ¿no? Porque producción intermedia del sector gobierno es 0, ¿no? Entonces acá también va a ser 2.000, ¿no? Eso también va a ser igual al consumo total, ¿no? El sector gobierno acá va a ser 2.000, ¿no? Entonces también eso es igual a los gastos de gobierno, ¿no? 2.000, ¿no? Y ahí también tenemos, pues, de gasto de gobierno es 2.000, entonces nacionales también va a ser 2.000, ¿no? Después tenemos acá del cuarto sector, ¿no? Del sector gobierno. Los insumos que compra el primer sector, 50, lo que le compra al segundo sector, 400, y lo que le compra al tercer sector, 250. 700 la suma, ¿no? O sea, los insumos nacionales que compra el cuarto sector viene a ser por un valor de 700, ¿no? Tenemos los insumos importados que compra el sector gobierno, 200, por lo tanto el total de insumos que compra viene a ser de 900, ¿no? Tenemos el total de insumos que compra, y bueno, ya está, ¿no? 2.000, ¿no? Correcto. El total de insumos, ¿no? Insumos nacionales del primer sector sería 2.110. Del primer sector, los insumos nacionales, gracias, 2.110, ¿no? Y del segundo sector, 4.120. Del segundo sector, 4.120, ¿no? O sea que es igual al total de insumos menos los insumos importados. Nos da los insumos nacionales del segundo sector, 4.120. Eso no, su apellido, señorita. ¿Aguirre? Oh, Sí, profesor. gracias. Después tenemos en el primer sector, ¿no? Lo que dio su compañera, 2.110, ¿no? El total de insumos que compra el primer sector nacionales, ¿no? Lo que compra su propio sector es 700, lo que compra el segundo sector 1.000.
O sea, 1.800, le restamos a 2.100, creo que nos da 300, ¿no? 400, ¿no? ¿Sí? 410. Sí, 410, gracias. También en el segundo sector, ¿no? Compra insumos al primer sector por un valor de 1.050, al tercer sector por un valor de 1.070, y el total de insumos nacionales que compra es de 4.120, ¿no? Entonces lo que compra a su propio sector es por un valor de 2.000, creo. Sí. Gracias. Sí. Entonces, productos intermedios que vende el segundo sector, ¿no? Al primer sector le vende por un valor de 1.000, al segundo sector por un valor de 2.000, desconocemos lo que le vende al tercer sector, al cuarto sector 400, ¿no? Y el total de productos intermedios que vende el segundo sector es de 4.500, ¿no? Entonces acá tenemos 3.400, ¿no? 1.100 gramos. Sí. Acá tenemos, ¿no? El total de insumos viene a ser 10.100, ¿no? El total de insumos del primer sector es 2.200, del segundo sector es 4.500, desconocemos del tercer sector, del cuarto sector es 900, ¿no? Le sumamos y le restamos a 10.100, ¿no? 2.500 sería del tercer sector. 2.500, ¿no? Tenemos el total de insumos del tercer sector, ¿no? Que es 2.500, ¿no? Tenemos el valor agregado bruto, que es 1.900, ¿no? Nos da el valor bruto de la producción del tercer sector, ¿no? 4.400 gramos, ¿no? Entonces, por el lado del origen también es igual por el lado del destino, ¿no? 4.400, ¿no? Tenemos IBI que es 3.000, ¿no? Tenemos la inversión bruta interna fija o los bienes de capital total que viene a ser 2.750. Entonces la variación de stock es 250, ¿no? Tenemos el total de la variación de stock que es 250. De acuerdo a su procedencia, tenemos que la variación de stock importada es 50, por lo tanto, la variación de stock nacional va a ser 200, ¿no? Tenemos que la variación de stock nacionales es 200, desconocemos la variación de stock del primer sector, del segundo sector es 180, del tercer sector es 0, ¿no? Entonces la variación de stock del primer sector va a ser 20, ¿no? Tenemos el consumo de familia que es 5.000, ¿no? El consumo de familia de bienes importados viene a ser 800, entonces el consumo de familia de bienes finales nacionales
es la diferencia que viene a ser entonces 2.000, 4.200, ¿no? Entonces tenemos los consumos de familia de bienes finales, que es 4.200, el segundo sector es 1.500, del tercer sector es 700, ¿no? Sería el consumo de la familia del primer sector 2.000, ¿no? Sí, profesor. Gracias. Costo total también sería 2.000. Gracias. Costo total de también del primer sector sería 2.000. Y la inversión bruta interna 5.200. La inversión bruta interna. Sí, 5.200 es el IBI. Y acá se me fue un... Ahí sería 3.000, ajá, en la producción final. Está jugando sucio, creo. Hoy estoy jugando sucio. 3.000. El IBI entonces viene a ser ¿cuánto me dijeron? 520. 520. El IBI es igual a la variación de stock más los bienes de capital nacional, ¿no? Sería 500 entonces, ¿no? Sí. Acá también consumo de familia 1.500, el consumo total también sería 1.500, ¿no? Acá también del tercer sector, ¿no? Consumo de familia es 700, entonces el consumo total también sería 700, ¿no? Entonces, la compra de bienes finales nacionales en la economía viene a ser la suma de los cuatro sectores, ¿no? Tenemos 3.500, 4.200, 6.200. Sí, 6.200, profesor. 6.200, ¿no? Por el otro lado también tenemos, ¿no? Consumo de familia 4.200, gasto de gobierno 2.000, 6.200, pues, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la importación es 2.000, la producción, la importación de bienes finales es 1.300, ¿y esto qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser? La suma de... La sería diferencia, ¿no? 1.100. 2.000 menos 1.300, acá sería 700, ¿no? Pero Ah, ya, teóricamente, claro. ¿qué viene a ser? Las importaciones de productos intermedios. Claro, acá está, ¿no? Insumos importados, ¿no? Y también lo que has dicho es correcto también, pues es la importación de bienes intermedios, es lo mismo, ¿no? El mismo significado tiene. Tenemos el total de insumos 10.100, la importación de insumos 700, entonces los insumos nacionales vendrían a ser 9.400, ¿no? Tenemos los insumos nacionales totales 9.400, ¿no? Lo que el primer sector compra es 2.110 insumos nacionales, el segundo sector 4.120, el cuarto sector 700, la suma de los tres le restamos a 9.400, nos da
2.470 gramos. Sí, profesor. Tenemos los insumos nacionales que compra el tercer sector, ¿no? 2.470. Insumos nacionales que el tercer sector le compra al primer sector 400, lo que le compra al segundo sector 1.100. Sumamos y le restamos a 2.470, ¿no? ¿970? 960, ¿no? O 70. 70. Sí, a ver, 60 o 70. 70, ¿no? Correcto. Y 30 serían los insumos importados del tercer sector. Los insumos importados del tercer sector, ya 2.500 con 2.470, 30, ¿no? Gracias. Bueno, profesor, y el producto intermedio del tercer sector sería 2.700. Cada producto intermedio, la suma, ¿no? De lo que el tercer sector le vende al primero, lo que le vende al segundo, lo que le vende al tercero y lo que le vende al cuarto, nos daría 2.700. 2.700. Por favor, ¿me dan sus apellidos? A ver. Aguirre. Aguirre, gracias. ¿Su otro compañero? Ramos Cano. Ramos Cano. Ya tenemos, ¿no? El primer sector, o sea, la demanda intermedia ya tenemos lleno, ¿no? El valor agregado bruto también tenemos lleno, ¿no? El valor agregado bruto, ¿no? Nos faltaría la demanda final, ¿no? La demanda final. Acá tenemos consumo de familia 800, ¿no? Entonces el consumo total va a ser también 800, ¿no? Acá es cero, ¿no? Exportación con importación no tiene nada que ver, ¿no? Entonces la importación de bienes finales, no MF, ¿no? La importación de bienes finales, ¿a qué es igual? Al consumo total importado, ¿no? Que es 800 más el IBI importado, ¿no? Entonces sería 500, ¿no? O sea, el IBI, inversión bruta interna importado, sería 500. Tenemos entonces el total de la inversión bruta interna 500, ¿no? Y la variación de stock viene a ser 50, ¿no? Importada. Entonces los bienes de capital importado viene a ser 450, ¿no? Tenemos, de acuerdo a su procedencia, los bienes de capital total vienen a ser 2.750, ¿no? Los bienes de capital importado 450, ¿no? Por lo tanto, los bienes de capitales nacionales, ¿no? Que se compran en la economía viene a ser 2.300, ¿no? 2.300. Entonces tenemos acá los bienes de capital nacionales más la variación de stock nacional que es 200, entonces nos da la inversión bruta interna nacional, ¿no? Que viene a ser 2.500, ¿no? En lo nacional, ¿no? Tenemos la producción intermedia que es 9.400, ¿no? Más la producción final desconocemos, pero tenemos el valor bruto de la producción, 22.100. Le restamos los 9.400
nos da 12.700, creo, ¿no? Sí. Gracias. Tenemos la producción final de 12.700, ¿no? La producción, o sea, productos finales que vende el primer sector viene a ser 3.000, ¿no? Productos finales que vende el segundo sector viene a ser 6.000. Los gastos de gobierno son 2.000, ¿no? La suma vendría a ser 11.000, ¿no? Le restamos a la producción final total, sería 1.700, ¿no? O sea, eso viene a ser productos finales que vende el tercer sector, ¿no? Tenemos la producción producción final del tercer sector, 1.700, ¿no? Lo que exporta al resto del mundo, 970, ¿no? Y lo que vende a la familia y al gobierno por un valor de 700, ¿no? O sea, acá teníamos 1.670, ¿no? El IBI entonces vendría a ser 30, ¿no? Sí. Entonces los bienes de capital, ¿no?, del tercer sector vendría a ser también 30, ¿no? Tendríamos los bienes de capital nacionales 2.300, ¿no? Los bienes de capital que vende el primer sector 500, lo que vende el tercer sector 300, entonces vende 530, ¿no? Entonces lo que vende el segundo sector vendría a ser 1.770. Está bien, ¿no? 1.700. Acá tenemos la producción final es 12.700, ¿no? ¿A qué es igual la producción final? Es igual al consumo total de bienes nacionales, ¿no? Que viene a ser 6.200. A la inversión bruta de bienes nacionales, ¿no? Que viene a ser 2.500, ¿no? Sumamos, ¿no? Nos da 8.700, ¿no? 4.000 viene a ser la exportación, ¿no? Acá también viene a ser 4.000, ¿no? Sí. Entonces tenemos el consumo total que es 7.000, ¿no? Tenemos la inversión bruta interna que es 3.000, 10.000. Tenemos la exportación que es 4.000, 14.000, ¿no? ¿Qué vendría a ser eso? De los 14.000. En total de productos finales. Viene a ser la demanda final, ¿no? Es la tabla, pues no, acá es demanda final, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Es el valor de la demanda final. Y también hemos visto esta fórmula, pues, ¿no? Que la demanda final es igual a la demanda interna, ¿no? Más las exportaciones, pues, ¿no? Y la demanda interna es igual al consumo total más la inversión bruta interna, ¿no? Entonces este viene a ser la demanda final, ¿no? Las transacciones económicas totales es igual al valor bruto de la producción, que es 22.100, más la importación, ¿no? Que es 2.000, entonces 24.100, ¿no? También pues, las transacciones económicas es igual, pues, ¿no?, a la demanda final
más el total de insumo, o la demanda intermedia, ¿no? La demanda intermedia y el total de insumos son iguales, pues es 10.100, ¿no? Y la demanda final, 14.000, nos da las transacciones económicas que viene a ser 24.100, ¿no? Ya ustedes lo pueden llenar, porque acá tenemos, ¿no?, las exportaciones que vienen a ser 4.000, ¿no? Acá tenemos el tercer sector que vende bienes finales para el resto del mundo, 970. Desconocemos lo que vende el segundo sector. Lo que vende el primer sector viene a ser 480, ¿no? 480, 500. 2.550 vendría a ser la exportación del segundo sector. Gracias, 2.000. 550. Y el IBI 1.950. 1.950. Tenemos todos los resultados entonces, ¿no? ¿Alguna pregunta? Profesor, el 24.100, ¿cómo se denominaría al final? Transacciones económicas las transacciones económicas del país van a ser 24.100. Claro, ese Nadie, sería ya... no se puede tomar otro nombre de 24.100, solo el total de las transacciones económicas. ¿Qué otro nombre puede ser? No hay otro nombre. Ok, profesor. Claro, es el total de las transacciones. Así como acá 14.000 es de esta tabla que es la demanda final, ¿no? Entonces, este 14.000 es la demanda final, pues, que también son transacciones económicas, pero sabemos que la demanda final son transacciones económicas. Pero le corresponde específicamente demanda final, pues, ¿no? Entonces, acá al total le corresponde entonces el nombre de transacciones económicas, ¿no? Y la Sencillo, oferta eso. final, ¿Cómo? la oferta final, ¿cómo se denominaría? O ahí no se halla la oferta final. Si se pide la oferta final, ¿cómo lo hallaríamos en el cuadro? La oferta final, ¿por qué elementos está constituido? PIB y importaciones. Acá tenemos el PIB, ¿no? 12.000, ¿no? ¿Sí? 12.000 más 2.014, pero no la oferta final, ¿no? ¿Sí? Porque la importación es la producción, pues, del sector externo o del resto del mundo, ¿no? Entonces la oferta final es 14.000, la demanda final también es 14.000, son iguales, pues, ¿no? Ya, ok, profesor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Si yo le pregunto, el primer sector compra bienes de capitales nacionales por un valor de 10.000, ¿dónde lo considero? Valor de 10.000, le dije, ¿no? En el RK1. No, ese es ganancia. Ya. En primer lugar, ¿cuál viene a ser bienes de capital? El IBIS, ¿no? La inversión bruta interna fija, hemos dicho que viene a ser los bienes de capital, ¿no? Si yo le digo entonces que se compra bienes de capital por un valor de 10.000, ¿dónde está en la tabla?
En el IBIF con sector 1. Pero ahí está la venta, ¿no? Ahí está lo que vende el primer sector, ¿no? 500 lo que vende el segundo sector de bienes de capital, 1770, lo que vende bienes de capital el tercer sector, 30. La venta de bienes de capitales nacionales es 2.300. Y la compra en la tabla, lo que compran bienes de capital las empresas, ¿dónde se considera? El IBI importado. No, ese es lo que el sector externo o resto del mundo, ¿no? Lo que el sector externo o resto del mundo vende por un valor de 450, no está comprando. Claro, ¿quién lo compra? Todas las empresas de la economía nacional, pero no sabemos qué empresas que pertenecen a qué sector, ¿no? Al primer sector, puede ser segundo sector, o puede ser la suma de los tres sectores, ¿no? Me dejo comprender, ¿no? Acá está la venta nada más. En la tabla van a encontrar la compra de bienes de capital. En el SIN, El SIN es insumos importados. Y acá es compra de bienes de capitales, venta de bienes de capitales nacionales. 2.300 viene a ser venta de bienes de capitales nacionales. ¿Qué significa eso? Las empresas nacionales de un país han vendido bienes de capitales nacionales por un valor de 2.300. ¿Quién ha comprado? Las empresas también, pues, del país, ¿no? Pero no sabemos qué empresa ha comprado. Está bastante general, ¿no? Puede ser el primer sector, puede ser el segundo sector. Son todos los sectores, pues, si nos referimos a bienes de capital nacional, ¿no? O sea, esta es la venta y esta es la compra, pues, ¿no? Pero si yo le digo, pues, las empresas del primer sector compran bienes de capital por un valor de 10.000. Acá vende, ¿no? Acá tendría que estar las empresas del sector agropecuario que compran bienes de capital 7, 10.000, ¿no? Pero no precisamos, no sabemos, puede ser las empresas del segundo sector también. En conclusión, no hay, ¿no? No está la compra de bienes de capitales, ¿no? En la tabla sí se refleja algo de esa compra de bienes de capitales. ¿A quién estaría correspondiendo? Profesor, en la parte de con insumos nacionales, con el IBIF, Cuando se refiere a insumos, venta de insumos es en la tabla de bienes intermedios, ¿no? De demanda intermedia, ¿no? Cuando se refiere acá, viene a ser bienes finales, ¿no? O sea, entendemos que son las empresas que venden esos bienes finales, ¿no? No hay compra, pues. Tenemos que hacer otro cuadro aparte, ¿no? Podemos poner el primer sector, ¿no? Y acá ponemos bienes nacionales, bienes importados, total, ¿no? El segundo sector, o sea, el primer sector va a comprar bienes de capitales nacionales, va a comprar bienes de capital importados, y sería el total, ¿no? O sea, si compra 200, por ejemplo, al primer sector, o sea, bienes de capitales nacionales, el primer sector compra 200, bienes de capitales nacionales, el primer sector que ha comprado es 200, ¿no? Acá en la tabla no, si no hay que hacer una tabla
aparte, ¿no? Para poder representar los datos pues, de bienes de capital nacionales que compra cada una de las empresas. Eso está en el otro ejercicio, en el ejercicio que van a desarrollar ahora, está ahí. Pero antes de salirnos de estos cuadros, y así no está la compra de bienes de capital, tanto nacional como importado, de las empresas pues, ¿no? que compran. ¿Qué parte de los bienes de capital nacional que ha comprado cada una de las empresas figura en el cuadro? ¿Le digo ahora o lo dejamos para la próxima clase? ¿Esto qué viene a Mejor hacer? para ¿Qué viene a hacer esto? Lo que les estoy marcando. los bienes de capital del segundo sector. No, esto que estoy marcando con rojo, esa variable, ¿qué viene a ser? Es la D, ¿no? ¿Y la D qué viene a ser? Apreciación. Depreciación. El primer sector compró bienes de capitales, ¿no? Que no figura acá, pues, ¿no? Pero de esa compra de bienes de capitales, conforme se van consumiendo, ¿no? Conforme se van gastando, ¿no? O más se le conoce como consumo de capital fijo, pues, ¿no? Ese consumo de capital fijo está acá, pues. En el primer sector está la depreciación 260, lo que se ha consumido de los bienes de capital que han comprado, pues, las empresas de los diferentes sectores, pues. O sea que lo consideran acá para ir recuperando, pues, ¿no? De lo que han invertido en bienes de capital, pues. Y eso va a ser considerado dentro del precio, pues, ¿no? Van pensando y me dicen, pues, porque es el consumo del capital fijo, ¿no? O sea, eso también significa amortización, pues, ¿no? Si se ha consumido el capital fijo 260, entonces tiene que ser amortizado, ¿no? Por un valor de 260. Redondeen sus ideas, ya me preguntan pues después si están en desacuerdo o qué es lo que están considerando, ¿correcto? Entonces, todo esto es la tabla, ¿no? Miren acá, en el sector agropecuario, compra de bienes de capitales nacionales, 1.500. Entonces, en la tabla de transacciones, ahí no lo vamos a colocar la compra de bienes de capitales nacionales, sino lo vamos a considerar en otra tabla, pues. Bueno, ya está subrayado. No. Inversión bruta interna fija nacional. Inversión bruta interna fija
importada. Total inversión bruta interna fija. Acá arriba ponen inversión, pues, ¿no? Inversión. Acá es por sectores, pues, ¿no? Acá tenemos el primer sector, ¿no? ¿Cuánto compra el primer sector? Les dije. 1.500, ¿no? Nacionales son. El segundo sector, ¿cuánto compra? 8.000, ¿no? Segundo sector, ¿cuánto compra de bienes de capital nacionales? 8.000, ¿no? ¿El sector cuánto compra? 500. 500, ¿no? El cuarto sector compra 1.000, ¿no? ¿1000? Sería 9, 10, 11.000, ¿no? La compra de bienes de capital nacional sería 11.000, ¿sí? Entonces tienen que hacer esta pequeña tabla, pues, con el ejercicio, ¿no? Que van a desarrollar, ¿no? ¿Esto qué viene a ser? Oferta-demanda. ¿Demanda? Demanda sería, porque está comprando. Compra, pues, ¿no? Compra es demanda, ¿no? Venta es oferta, ¿no? Aquel que es propietario de bienes, ¿no? Va a ofertar, va a vender. ¿Su apellido es, señorita Aguirre? Sí, profesor. Gracias, señorita. La compra es demanda, pues, ¿no? Por ejemplo, si ahí tienen la demanda de 11.000, o sea, la demanda de bienes de capitales nacionales viene a ser 11.000. En la tabla, ¿dónde lo van a considerar? Si esa es la demanda de bienes de capitales nacionales, tiene que haber una oferta, pues, ¿no? De bienes de capitales nacionales, ¿no? Yo siempre le he manifestado que en toda transacción económica hay una oferta y hay una demanda, ¿no?
Entonces, si acá tenemos la demanda de bienes de capitales nacionales, ¿tenemos la oferta o no? ¿O no tenemos la oferta? Para que las empresas compren bienes de capitales nacionales, tienen que haber encontrado a otras empresas que venden bienes de capitales nacionales por ese valor, ¿no? Entonces, en la tabla, ¿dónde lo estaríamos considerando? En la venta, pues, ¿no?, de bienes de capitales nacionales, ¿no? ¿Se acuerdan Claro. ustedes, no? En la venta de bienes de capitales nacionales. Y hemos dicho que venta, pues, oferta, pues, ¿no? Entonces, en la tabla van a considerarlo, pues, si hayan eso, la compra de bienes de capitales nacionales, en la tabla lo van a considerar en la venta de bienes de capitales nacionales, pues, ¿no? Pues, ¿no?, nacional. O sea, acá va a estar bienes de capital nacional, acá sería, pues, ¿no?, 11.000. La venta de bienes de capitales nacionales. ¿Quiénes han demandado? Las empresas, ¿no? Ahí sí ya tenemos detallado, ¿no? Cuánto compró la primera empresa, cuánto compró la segunda empresa, cuánto compró la tercera empresa, cuánto compró la cuarta empresa, por un valor de 11.000, ¿no? Esa es la demanda. Y esto viene a ser la oferta, pues, ¿no? ¿Correcto? ¿O alguna interrogante? Entonces hay que hacer este ejercicio, pues. Lo primero hay que hacer la distribución de datos, ya lo que ustedes conocen, pues ya se ha desarrollado, pues, ¿no?, en los dos ejercicios anteriores. Precisamente quería considerar este ejercicio para que puedan ver, pues, ¿no?, la diferencia que hay con respecto a la compra de bienes de capital, pues, ¿no? Puede ser nacional, puede ser importado, ¿no? ¿Sí? Entonces estamos de acuerdo, ¿no? Si no estamos de acuerdo, más tarde estaremos de acuerdo, pues, cuando analizan bien. Pero es así, pues. Entonces acá nos quedamos, ¿no? Ya lo hacen, pues, en su casa. Creo que falta ya poco tiempo, ¿no? Disculpa, una pregunta esto, en la diapositiva. Ya eh, esto está en el tablón, debe estar esto. Está publicado, este ejercicio. sí, pero tengo una duda sobre eso, sobre en los datos generales hay una PIL, CF incluso hay. Es un, Ah, ya, no, ese Producto Interno Líquido. Y es un sinónimo de líquido que viene a ser neto, pues, neto. Neto es el sinónimo de líquido. ¿Sí? ¿Está bien? sí, profesor. Ya. Entonces, pues, la próxima semana o en fin de semana, muchachos. Profesor. Sí, sí, escucho, escucho. Digan, no más, digan, no, no. Estamos para plantear nuestras ideas, pues, y poder aclararnos. Tuve un error ahí en un dato, ¿no? Que era 2220 había puesto, ¿no? Y me corrigieron, pero no hay ningún problema, pues, ¿no?
Entonces, bueno, y eso, Disculpe, profesor, ¿cómo? sobre la PC, ¿cuándo va a ser? Fecha sobre La práctica. el trabajo o la práctica. Sería la otra semana. La Ya. práctica sería la otra semana, el jueves. ¿En horario de clase? Sí, en el horario de clases les voy a Ok. hacer la práctica. Me parece que es más conveniente, creo. Y con respecto al trabajo, profesor, Y yo voy a ver lo que me han enviado, ¿no? De los grupos de trabajo. El examen será después todavía pues, de la práctica, ¿no? ¿Correcto? Entonces acá nos quedamos. Buen fin de semana. Ya vayan anotando algunas interrogantes que puedan tener, ¿no? Con respecto al desarrollo de la clase, es decir, el desarrollo de los ejercicios, pues, ¿no? Si no se está claro, ¿no? Con algunas respuestas, ¿no? O las mismas preguntas que se desarrollan como su compañero, ¿no? Me mencionó que el PIL, ¿no? Que significa el Producto Interno Líquido, ¿no? Que es lo mismo que Producto Interno Neto, ¿no? Entonces, así de esa manera hay interrogantes, les voy a resolver pues, cuáles son, cómo se resuelven esas interrogantes, ¿no? Bueno, entonces, hasta luego, buen fin de semana. Hasta luego, señor. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.